Buenos días, chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. Estamos listos para continuar con la semana 12. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver la diapositiva? Sí, profesora, buenos días. ¿Cómo estás, Melody? Buenos días. Ya, perfecto. Vamos entonces a iniciar, chicos. Prácticamente hoy podría decir que es el comienzo donde ustedes tienen que prestar mucha atención, ¿no? Ya que comenzamos con química orgánica, ¿ya? En esta semana de química orgánica y las posteriores van a ustedes observar que es un poquito más de memoria, ¿no? Acá no vamos a tener cálculos, básicamente es más recordar los prefijos, las reglas para poder dar nombre a las estructuras, ¿ya? Entonces aquí toca repasar para poder recordar las reglas que el día de hoy vamos a mencionar. Y esta clase prácticamente es clave para poder comprender las siguientes porque vamos a decir cuáles son las reglas que vamos a utilizar para nombrar a los compuestos orgánicos. Y lo único que va a cambiar a medida que vamos a ir avanzando en las semanas va a ser la terminación de los nombres de los grupos funcionales, ¿ya? Bien, entonces vamos a comenzar. Química orgánica se refiere a todos los compuestos que tienen en su estructura básicamente al grupo CHON. ¿Cierto? El grupo CHON es aquellos compuestos que tienen en su estructura el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. ¿Ok? Esos son el grupo CHON y van a ser estudiados por la química orgánica. Principalmente se enfoca en el estudio de los compuestos de carbono, donde estos compuestos pueden ser naturales, se refiere a que pueden ser obtenidos de manera natural, como por ejemplo el petróleo, ¿no? O pueden ser también obtenidos de manera artificial. Cuando decimos de manera artificial, quiere decir en los laboratorios, ¿no? Sintetizado en los laboratorios. Si nosotros nos preguntamos, ¿y dónde se encuentran los compuestos orgánicos? Prácticamente, jóvenes, casi todo lo que nos rodea son compuestos orgánicos, ¿no? Comenzando por el lapicero que tienes en mano, tal vez, está hecho de plástico. El plástico está conformado por una polimerización de carbonos, de sustancias que tienen carbono, ¿no? Si tienes por ahí una galleta, esa galleta tiene sacarosa o tiene componentes que tienen carbono. El papel tiene carbono, está compuesto de celulosa, como ven los ejemplos, la canela, la aspirina, en la estructura que ustedes están observando, que el día de hoy van a aprender y los que ya tal vez conocen, estos puntitos que estamos viendo aquí, estas uniones, representan al átomo de carbono. Entonces podemos ver que muchos de los compuestos que nos rodean básicamente están formados por compuestos que tienen en su estructura al átomo de carbono, ¿no? Se creía inicialmente, seguro que ustedes en biología han escuchado, que los compuestos orgánicos pues eran aquellas sustancias que solo presentaban de aquellos que tenían vida, ¿no? Cuando se realiza la síntesis de Wöhler, ¿no? Que por primera vez sintetiza un compuesto orgánico que es conocido como la urea, se dieron cuenta que la química orgánica no solamente eran de esas sustancias que tenían vida, ¿no? Sino que también se podía obtener de manera artificial, ¿ya? Entonces, prácticamente el azúcar, los carbohidratos, un caramelo, una gaseosa, ¿no? Siempre van a tener estructuras que son orgánicas. Entonces, todo relacionado al carbono llamamos química orgánica. Ahora, dentro de estos compuestos orgánicos, nosotros nos vamos a centrar en el estudio de los átomos de carbono, ¿ya? Si tienen preguntas, pueden abrir sus micrófonos. Ya saben que siempre tienen la disponibilidad de hacer sus preguntas. Si no se preocupen si tienen que interrumpir o escribirlos en el chat, ¿ya? Igual vamos a tratar siempre de que la teoría quede claro y ya saben, si es que no da tiempo, chicos, de los ejercicios al final, espero que todos estén suscritos en el canal y puedan estar revisando cada semana los ejercicios que a veces no culminamos en clase, ¿no? Ahí da tiempo para poder explicar correctamente, ¿ya? Lo importante, como siempre les digo, es tener claro la teoría. La teoría es lo mismo con respecto a los temas que estudiamos. Si ustedes revisan, ¿no? Cualquier medio, van a ver que es lo mismo.
Los ejercicios son los que varían, pero para eso necesitamos tener claro la teoría, ¿ya? Por eso es que priorizo que toda la teoría quede clara. Bien, entonces decía que lo que vamos a enfocar es en el estudio de los átomos de carbono, ¿no? Entonces aquí podemos ver que los compuestos orgánicos, como habíamos mencionado, formados por el famoso grupo Chon, como también podemos o vamos a ver que están los elementos de azufre, de fósforo o cloros como parte de reacciones orgánicas que vamos a estudiar, ¿no? Se van a incorporar dentro de una reacción de un compuesto orgánico. La mayoría de estos compuestos son enlaces de tipo covalente, ya que al analizar aquí carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, entre estos son elementos no metálicos. Y ya nosotros sabemos que la unión entre elementos no metálicos van a formar enlaces de tipo covalente, ¿no? Los compuestos orgánicos son opuestos a los compuestos inorgánicos con ciertas propiedades, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hemos estudiado el compuesto inorgánico, podemos recordar rápidamente, por ejemplo, las sales, ¿no? El cloruro de sodio. Entonces, cuando nosotros hemos analizado el cloruro de sodio con respecto a su solubilidad, hemos visto que la gran mayoría de compuestos inorgánicos presentan una solubilidad en un solvente polar, que es en este caso el agua. Pero como los orgánicos son opuestos a los inorgánicos, estos van a ser solubles en solventes apolares, como por ejemplo uno de los solventes apolares más utilizados, ¿no? Es el benceno, el tetracloruro de carbono. Entonces, los compuestos orgánicos van a ser sustancias apolares, solubles también en solventes apolares. ¿Ok? Eso quiere decir que no son solubles en el agua, no son solubles en solventes polares. Con respecto a la conductividad, aquí es fácil de analizar, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una conductividad, cuando hay paso de electrones. ¿Y cuando hay pasos de electrones? Cuando hay una sustancia que pierde y gana electrones. En este caso, como hemos dicho que los compuestos orgánicos presentan enlaces de tipo covalente, ustedes saben que los covalentes comparten electrones. Por lo tanto, no hay esos electrones que se ganan y se pierden, y por ello, en la mayoría de los compuestos orgánicos son pésimos conductores de la electricidad, ¿no? Porque no va a haber cargas. Los compuestos orgánicos son llamados también termolábiles. Por ejemplo, un plátano, el azúcar, ¿no? Son compuestos orgánicos. ¿Qué pasa cuando nosotros llevamos, por ejemplo, el azúcar a fuego de 80, 90, 100, 120, 200, 300? El azúcar ya se quemó. ¿Por qué? Porque presenta temperaturas bajas de fusión, no resisten altas temperaturas y esos son llamados termolábiles, ¿ya? Entonces aquí, como estamos mencionando, estos compuestos orgánicos presentan bajas temperaturas de fusión, bajas temperaturas de ebullición. Son algunas características de los compuestos orgánicos. Ahora, nos enfocamos al átomo de carbono. ¿Cuáles son las características del átomo de carbono? Aquí ustedes están viendo un compuesto orgánico, definitivamente, por la presencia de los átomos de carbono. ¿Ok? Este átomo de carbono que estamos viendo aquí van a presentar ciertas características, como por ejemplo, decimos que tienen tetravalencia, ¿no? Por ahí van pensando tetra, ¿de qué viene tetra? Viene de 4. Presenta autosaturación, ¿ok? Eso tiene que ver o está relacionado con los enlaces que van a formar entre los átomos de carbono. Van a presentar hibridación, ¿ok? ¿Qué quiere decir hibridación? Que estos elementos van a combinarse formando orbitales, que a continuación vamos a explicar. Calma. Y tiene covalencia. Covalencia viene de los enlaces covalentes. Son las características que va a presentar el átomo de carbono. Comencemos con la tetravalencia. ¿Por qué se dice que el átomo de carbono tiene tetravalencia?
Recuerden que el átomo de carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica, ¿cierto? Eso quiere decir que tiene ¿cuántos electrones de valencia, chicos? ¿Cuántos puntitos tiene alrededor el átomo de carbono? A ver si se recuerdan. El grupo de cada elemento nos dice, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? ¿Cuántos tiene Melody? ¿De cuántos electrones de valencia estamos hablando para el carbono? 4. De 4, muy bien. Entonces quiere decir que el carbono tiene 4 electroncitos para poder formar enlace, ¿no? Que es lo que tenemos aquí resaltado de rojo. El átomo de carbono al combinarse utiliza los 4 electrones de valencia. Y aquí están viendo, miren, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Profesora, ¿siempre el carbono va a tener 4? Así es. Por eso decimos que el carbono tiene tetravalencia. Autosaturación. La autosaturación nos indica, aquí también en este último ejemplo, si ustedes cuentan, ¿no? ¿Cuántos electroncitos tiene ese átomo de carbono? Tiene también 4, ¿no? Miren, 1, 2, 3 y 4. Para él, 2, 3 y 4. Siempre va a tener 4. Si por ahí ven una estructura con 5 o con 3, o copiaste mal, diseñaste mal, o está mal el ejercicio, ¿ya? Siempre tiene que tener 4 electrones. La autosaturación indica que el átomo de carbono tiene la capacidad de poder formar enlaces entre los mismos átomos de carbono formando cadenas largas, ¿no? Por ejemplo, aquí, carbono con otro átomo de carbono y otro átomo de carbono formando una estructura que a continuación vamos a ver, se conoce como una estructura lineal, ¿no? Donde todos los átomos de carbono están conformando una sola línea. Aquí podemos ver que ya no es lineal, pero sin embargo también el carbono tiene esa propiedad de poder seguir formando enlaces de manera ramificaciones, ¿no? O sustituyentes que vamos a ver más adelante. Pueden ser cadenas que comienzan en un punto y terminan en otro, o pueden ser cadenas que llamamos cerradas por la forma que tiene, ¿no? Formando un ciclo. Entonces, a esa capacidad que tiene el carbono de formar enlaces entre carbono-carbono se conoce como autosaturación. Covalencia no hay mucho que decir, simplemente es por la formación de los enlaces covalentes que tenemos entre los no metales, ¿ok? Y aquí sí, aquí me voy a enfocar un poquito más en lo que es la hibridación, ¿no? Porque normalmente les preguntan, ¿cuál es la hibridación que presenta el carbono? ¿Qué ocurre en la hibridación? ¿Por qué tenemos hibridación de tipo sp, sp2 o sp3? Y esto viene a partir de la configuración del átomo de carbono. El átomo de carbono, su número atómico es 6. Si nosotros realizamos la configuración electrónica, es 1s2, 2s2 y 2p2. Aquí podemos observar que se encuentran los 6 electrones de ese átomo de carbono, ¿no? 1s2 y 2p2. Solo que aquí ya se está plasmando en los orbitales, los 2 electroncitos del S y los 2 electroncitos del P, ¿ok? ¿Qué significa hibridación, chicos? Hibridación significa que ocurre una mezcla de orbitales, ¿ya? Ocurre una mezcla de orbitales donde observamos que aquí este electroncito del 2s, ¿no? Pasa al orbital 2p y aquí ocurre esa combinación, ¿no? Aquí ocurre esa hibridación que se forma un orbital s, ¿no? Con los 3 orbitales de tipo p. Entonces, ¿cuándo se combina
un orbital S con un orbital P, solo con uno, tenemos la hibridación de tipo sp. ¿Cuándo se forma? ¿Cuándo se combinan los orbitales? Un S con dos P's, o sea, con el P de X y el P de Y, tenemos la hibridación sp2. Y cuando se combina un orbital S con los tres orbitales P de X, P de Y y P de Z, tenemos la hibridación sp3. ¿Ya? Entonces, la hibridación es la mezcla de orbitales. Ahora, ¿cómo yo voy a identificar el tipo de hibridación? Presten mucha atención que esto es una manera muy práctica para que ustedes puedan determinar qué tipo de hibridación es este carbono. Ustedes van a asumir que cada enlace que están observando corresponde a un orbital. Recuerden que hablamos de un orbital S y tienes hasta 3 orbitales del tipo P. Entonces ustedes van a hacer esto. A cualquiera, comienzas por donde quieras. S, profesora, ya estás usando el único S que hay. Y a todos los demás les vas a llamar orbital de tipo P, orbital tipo P y orbital tipo P. Entonces, ¿qué te das cuenta que tienes? Tengo un S, que es el que estamos viendo aquí, S1, y tengo 1, 2 y 3 P's. Ahí está la hibridación tipo sp3. Cuando veo enlaces que se conocen como enlaces simples, adelantándome un poquito, se tiene hibridación sp3. Siguiente. A ver, ¿qué hago con el doble enlace? Considéralo como si fuera uno, ¿ya? Aquí no me vas a pensar que hay dos. Considéralo como si fuera uno. Entonces vas a hacer el mismo. A cada enlace le vas a llamar S y a los demás P. ¿Por dónde comienzo? Por donde quieras. Si quieres, comienza por el doble, por el simple, porque esto es una manera práctica para poder determinar la hibridación. Quiero comenzar de aquí. Muy bien. S. Ya sabes que solo hay un S. Entonces, todos los demás que quedan es P. Coloco aquí P, coloco aquí P. ¿Y qué tenemos? Un S que estamos viendo aquí y 2P que estaría siendo la hibridación entonces de tipo sp2. Siguiente, considera como si fuera todo uno. Ahora quiero comenzar de aquí, profesora. No hay problema, llámale S. Ya no tienes más S porque recuerda que solo tienes un S y el que queda es el P. ¿Qué tipo de hibridación tienes? Hibridación de tipo sp. Muchos generalizan y dicen así: sp3 para los enlaces simples, sp2 para los enlaces dobles y sp para los enlaces triples, ¿no? Enlace simple, enlace doble y enlace triple. Mucho cuidado con esto. En mayoría de casos ustedes van a ver que efectivamente sí se cumple, pero mucho cuidado porque si ustedes tienen este último ejemplo y tú asumes que el doble tiene sp2, puedes cometer el error de decir que este tiene hibridación sp2 y eso es incorrecto, ¿ya? Entonces aquí S y P. Mi reglita nunca falla, ¿ya? Entonces, de esa manera, chicos, ustedes van a determinar la hibridación del átomo de carbono, ¿ya? Entonces, miren aquí, algunas preguntas van enfocadas a cuál es la hibridación que presenta cada átomo en la siguiente estructura. Muy bien, y aquí tenemos un cuadrito bien resumido con respecto a todas las características, las combinaciones que acabamos de explicar que se forman los orbitales híbridos para el átomo de carbono, ¿no? Y dónde va a estar presente, en qué tipos de compuestos. Por ejemplo, los compuestos que son alcanos van a presentar enlace simple, ¿ok? Este es lo que conocemos como un enlace de tipo simple. Estos alcanos que van a formar enlaces simples, como acabábamos de explicar, si analizamos la hibridación de este carbono, vamos a ver que efectivamente es el sp3, ¿no? Con lo que acabamos de aprender. S, P1, P2 y P3. Ah, hibridación sp3. Y lo mismo para este carbono.
Estos carbonos tienen una estructura tetraédrica, o sea, quiere decir que la estructura molecular que está alrededor de ese átomo de carbono, que es la que están viendo aquí, se forma de esta manera, los orbitales, ¿no? Al combinarse, al hibridizarse los orbitales S con los 3Ps, que es en el caso de los alcanos, que tienen enlaces simples, van a presentar un ángulo entre carbono y carbono de 109, formando una estructura tetraédrica, ¿no? Y como ya explicamos, esta estructura que tiene hibridación sp3 es porque presenta un orbital de tipo S y 3 orbitales de tipo P. Por eso decimos hibridación sp3. Los alquenos son aquellos que presentan enlace doble, ¿ok? Este tipo de enlace se llama enlace doble. En el enlace simple, a ese enlace se le conoce como enlace de tipo sigma. Eso que están viendo aquí es el enlace de tipo sigma, ¿no? Y en el enlace doble, nosotros vamos a encontrar enlaces de tipo sigma y uno es un enlace de tipo pi. Eso está presente en el enlace doble, que son los alquenos. Estos, al hibridizarse, ¿no? Va a estar conformado por un orbital S y dos orbitales P, formando una hibridación de tipo sp2. La estructura que forman esta geometría de los átomos alrededor del átomo de carbono es una geometría molecular de tipo triangular, donde el ángulo entre átomo de carbono es de 120. ¿Ok? Entonces vamos a tener en ese carbono, en ambos carbonos aquí, una hibridación de tipo sp2. Y en las estructuras que son conocidas, llamadas como alquinos, que corresponden a los compuestos que presentan triple enlace, vamos a ver que está formado por dos enlaces de tipo pi y un enlace de tipo sigma. La estructura alrededor de esos átomos de carbono forman una estructura geométrica lineal, como pueden ver aquí, con un ángulo de 180 grados. Esta estructura está conformada por un orbital de tipo S y por un orbital de tipo P, ¿no? El cual nosotros decimos hibridación sp. ¿Ya, chicos? Esa es entonces algunas características que debemos de tener en cuenta con respecto a la hibridación del carbono, a la geometría molecular que estos van a presentar y a los tipos de enlaces que por lo general los vamos a encontrar en los alcanos, alquenos y alquinos con los enlaces respectivos simple, doble y triple. Alcanos o parafinas, alquenos también llamadas como olefinas o etilénicos, y los alquinos también son conocidos como acetilénicos. Los compuestos orgánicos van a tener diferentes formas de poder representar. Esto se conoce como una fórmula desarrollada en las cuales nosotros estamos observando toda la estructura explayada, por así decirlo, ¿no? Vemos el carbono el enlace entre carbono-carbono, el enlace entre carbono e hidrógeno, lo que normalmente, chicos, ustedes no van a encontrar en sus exámenes porque es muy demasiado espacio que ocupa, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula de este compuesto? Es muy sencillo, solo tienes que saber contar. ¿Sabes contar? Sabes determinar la fórmula estructural de este compuesto. Solo tenemos que contar cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos, ¿no? 6 carbonos y ¿cuántos hidrógenos tenemos? Si ustedes cuentan aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 átomos de hidrógeno. Eso se conoce como la estructura de hexano. Entonces vamos a ver cuáles son las diferentes maneras que podemos encontrar el hexano. La fórmula semidesarrollada es una estructura, una forma en la que generalmente nosotros sí vamos a encontrar en los exámenes, ¿no? Donde
estos átomos de hidrógeno prácticamente se han simplificado. Esos 3 que acabo de colocar en un círculo, ustedes lo están observando aquí, al costadito del carbono, ¿no? 1, 2 y 3, aquí está, mira, los 3. Esto se llama fórmula semidesarrollada. Y si ustedes cuentan, estamos hablando efectivamente del compuesto del hexano que tiene 6 átomos de carbono y 14 átomos de hidrógeno. Pero no es la única forma que ustedes pueden encontrar esta estructura. También pueden encontrarlo de la manera condensada, o sea que va a estar sin los enlaces entre carbono y carbono. Mira, aquí ya desapareció estos enlaces simples. Entonces, si yo veo esta estructura, recuerda que todo lo que estamos viendo en estos momentos es lo mismo, ¿ya? Entonces, ya se sobreentiende que entre estos carbonos hay enlaces y estamos hablando de la misma estructura que viene a ser el hexano, ¿no? Donde su fórmula va a ser igual C6H14. Muy bien. Ahora, también va a ser muy común que ustedes se encuentren en las preguntas, como este CH2 se está repitiendo, miren, 1, 2, 3 y 4 veces, ustedes pueden encontrarlo de esta manera. Entonces, si te causa confusión al momento de nombrar cuando veas esta representación, puedes extenderlo dibujando. Acá te está diciendo que son 4 CH2 que van a estar en el intermedio, ¿ya? Entonces, no se asusten, no digan qué es eso, simplemente es como que está simplificando para cuando tengamos cadenas de 8 o 10, entonces no hacerlo tan extenso, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Ahora, también vamos a ver que se puede representar de manera que se conoce como la fórmula global, que es lo que he estado colocando en todos los compuestos al costadito, ¿no? Esto, C6H14, C6H14, indicar la cantidad de átomos del compuesto, eso se llama fórmula global o fórmula molecular, ¿no? Que si ustedes recuerdan cuando estudiamos la determinación de la fórmula empírica, de la fórmula molecular, llegábamos a la fórmula, a la estructura de esa manera, saber cuántos átomos estaban conformando dicho compuesto, ¿no? Entonces, esto se llama hexano y eso es la fórmula molecular. Tener en cuenta que prácticamente esto sigue siendo el mismo compuesto, ¿no? Y otra forma y común también de encontrar a estos compuestos orgánicos es por la notación topológica, el famoso zigzag, donde ustedes van a ver simplemente unas líneas, ¿no? Como van a ver a continuación. ¿Qué significa esa estructura que están viendo? Ustedes tienen que entender que estas líneas que acabamos de dibujar representa cada unión a un átomo de carbono. Entonces, este puntito, este puntito, este puntito, este puntito, ¿se acuerdan cuando dibujaban cerritos, cuando estaban en jardín? ¿No? Esos puntitos son los átomos de carbono. O sea que aquí, ¿cuántos carbonos tienes? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 6 átomos de carbono. Profesora, ¿y qué pasó con los hidrógenos? ¿Ya no se colocan? ¿Ya no están? No, sí están, pero en la notación topológica o llamada zigzag se sobreentiende que en cada átomo de carbono, que es un puntito rojo, ustedes tienen que tener los átomos de hidrógeno. Obviamente, para eso tienes que recordar que el carbono puede formar máximo hasta cuántos enlaces puede tener el carbono. Si se acuerdan, ¿no? Acabamos de hablar hace unos minutos. ¿Cuántos enlaces como máximo puede formar el carbono en los compuestos orgánicos? Por favor, ¿ah? 4. 4, muy bien, 4. Entonces, esos 4 enlaces son los que están aquí, que no los vemos, pero sabemos que está. 1, 2,
3 y no te olvides de contar este de aquí. Entonces, aquí está el hidrógeno, que no lo ves, no lo vas a ver tampoco, pero sabes que está, ¿ya? Eso es la notación Otra, es topológica. 4 por el octeto, ¿no? Oh, Es 4 por el grupo. Acuérdate que el carbono está en el grupo 4A. Entonces solo tiene 4 electroncitos de valencia para formar los enlaces, ¿no? Y ya cuando se esa une con los parte, demás, obviamente va a formar y va a cumplir la regla del octeto, ¿no? esa parte de la hibridación solo es para el caso de carbono, o sea, solo digo el carbono es sp3, sp2 o también puede ser el Sí. hidrógeno. No, normalmente es más estudiado para el carbono, pero también puede ser mencionado para el oxígeno o para el nitrógeno, ¿no? Pero más es enfocado para el estudio de los átomos de carbono. ¿Ok? Listo. Y aquí continuando, este carbono, por ejemplo, ya tiene 2 enlaces. Entonces, ¿cuánto falta? Ah, me falta 2, profesora. Ahí están los 2 hidrógenos. Y así es como tú deberías de completar si es que tuvieras duda de saber cuántos hidrógenos le está faltando o tiene esa estructura, ¿no? Entonces, en este último átomo de carbono, aquí hay 1, le falta 3 enlaces, que esos 3 enlaces le corresponde al hidrógeno. Y si contamos, efectivamente estamos hablando de los 14 hidrógenos. Recuerda que eso en la topología, en la notación topológica o en la notación zigzag, esos hidrógenos no están. Simplemente los vas a ver de esa manera, ¿ya? Pero ya sabes que ahí están presentes. ¿Listo? Esas serían las diferentes maneras entonces de tener a esos compuestos orgánicos. Bien, ahora, los tipos de carbonos que vamos a encontrar en los compuestos que son llamados alcanos, ¿no? Recuerden alcanos, si ustedes han sido observadores en este cuadrito anterior, aquí han observado que tenemos alcanos, anos, alquenos, enos y alquinos, inos, que son enlace simple, enlace doble y enlace triple, ¿no? Que el día de hoy vamos a estudiar cada una de esas estructuras. Entonces, en los alcanos, nosotros podemos clasificar a los átomos. El átomo de carbono que está unido a un solo átomo de carbono, como pueden ver, este está unido por aquí a un átomo de carbono. Se conoce como carbono primario. Este átomo de carbono está unido ¿a cuántos carbonos? A uno por aquí y a otro por aquí. Como está unido a 2 átomos de carbono, se conoce como carbono secundario. Este átomo de aquí está unido a un átomo de carbono, a 2 átomos de carbono y a 3 átomos de carbono. Como está unido a 3 átomos de carbono, eso se llama carbono terciario. Algunos me dicen lo siguiente, profesora, pero este carbono, aquí sí está unido al carbono, pero aquí está unido al hidrógeno. No, recuerden que la unión se da entre átomos de carbono y que estos 2 hidrógenos realmente están aquí, sino que por la fórmula condensada o semidesarrollada, recuerda que estos 2 hidrógenos van al costadito. Pero la ligación o el enlace se da, acuérdense, entre átomos de carbono, ¿ya? Entonces, por eso decimos, como ese átomo está unido a 3 átomos de carbono, es un carbono de tipo terciario. Y aquí, este átomo está unido ¿a cuántos? A un átomo de carbono, a 2 átomos de carbono, a 3 átomos de carbono y a 4 átomos de carbono. Eso se llama carbono cuaternario. Súper sencillo en realidad, nada complicado para poder designar el tipo de carbono que tenemos en estas estructuras que son los alcanos.
Muy bien. Aquí tenemos la clasificación de los compuestos orgánicos, ¿no? Presten mucha atención, a veces causa un poquito de confusión. Tenemos estructuras que son de cadena abierta como estructuras que son de cadena cerrada. Y es muy práctico darse cuenta, ¿verdad? Si observamos aquí las estructuras, una cadena abierta comienza en un punto y termina en otra. Comienza en un punto, termina en otra. Comienza en un punto, termina en otra. Comienza en un punto, termina en otra. Es una estructura abierta. Pero una estructura o una cadena cerrada, o también conocida como cíclica, pues efectivamente va a formar una figura cíclica, una figura cerrada, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 de 5 carbonos, de 4 carbonos, ¿no? Con enlaces simples, con enlaces dobles, ¿no? O inclusive las cadenas que son estructuras que son aromáticas, ¿ya? Entonces, muy fácil de darse cuenta. Cadena abierta o cadena cerrada, yo creo que ya identifican rápidamente. Muy bien. Ahora, dentro de las cadenas abiertas como las cadenas cerradas, nosotros vamos a tener estructuras que son lineales y estructuras que son ramificadas. Lineales porque todos los átomos de carbono van a estar en una misma línea. Gracias, hijo. Y ramificada es porque dentro de esa línea vamos a tener que sale como una ramita, ¿no? Por eso se dice ramificada, ¿ok? Y aquí tenemos la misma estructura, solo que en la notación topológica o zigzag es lo mismo. Aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, los cuales estarían acá, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Y esta estructura ramificada, en la notación topológica, igual, miren, 1, 2, 3, 4, haces 4 puntitos, 1, 2, 3, 4, ¿no? Como formando los cerritos, y aquí del segundo carbono sale otro carbono. Entonces, profesora, pero está arriba. No importa si está arriba o está abajo. Lo que importa es que en este segundo átomo de carbono sale otro carbono. Y esa es la representación que tenemos aquí. Que de este segundo átomo de carbono sale otro carbono que sería una ramificada. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. Abierta, cerrada, lineal, ramificada porque empieza a crecer. Esto es algo pequeño, podemos tener ramificaciones mucho más extensas. Acíclica. ¿Qué significa cíclica? Acíclica, como podemos observar aquí, significa A de negación, no cíclico. O sea que no es una cadena cerrada. Eso es simplemente lo que quiere decir acá. O alifática. Ahora sí, presten mucha atención porque a veces se confunden. ¿Cómo sé que es una alifática, profesora? Esta estructura es alifática. Esta estructura es alifática. Estas estructuras que también son cerradas también son alifáticas. Pero estos que están viendo aquí no son alifáticas. O sea, conclusión, todo lo que tiene que ver con el anillo de benceno que están observando aquí, que puede ser representada de esta manera o de esta, que al final estos dos son lo mismo, ¿ok? Son equivalentes porque ya tú sabes que los átomos de hidrógeno se sobreentienden que están aquí, ¿no? Se conoce esta estructura como el benceno o cuando se une dos anillos de benceno, el naftaleno o derivados del benceno. Cuando ustedes vean a esta estructura, se dice que es una estructura aromática. Y las estructuras aromáticas efectivamente no son alifáticas. O es aromática o es alifática. ¿De acuerdo? Entonces, si tú ves una estructura y no tiene el benceno, recuerda que esa estructura es alifática. Si esa estructura tiene como parte de la estructura está el benceno, eso es aromático. Así de simple, ¿ya? Y por aquí tenemos
a los compuestos en la cadena aquí cerrada lo que dice alicíclico, que también a veces les causa confusión. ¿Qué es alicíclico, profesora? Alicíclico es una palabra compuesta que viene de de alifático. Ya sabes quiénes son alifáticos. Todos menos los bencenos o derivados del benceno. Y cíclicos por ser una cadena cerrada. Entonces, simplemente al decir que son alicíclicos, estamos diciendo que es una cadena cíclica y que no son derivados o no es el benceno. Todo lo demás, si cumple que es cíclica, será entonces alicíclico, alifático y cíclico. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, las estructuras, de acuerdo al enlace que hemos visto, ¿no? Hemos hablado sobre los enlaces simples, los enlaces dobles o los enlaces triples. Miren aquí. Enlace simple, enlace doble y enlace triple. Los enlaces simples generalmente vamos a encontrar que son hibridaciones de tipo sp3, ¿no? Podemos decir siempre. Los enlaces simples, aquellos carbonos que forman enlaces simples, van a tener una geometría molecular alrededor de ese carbono, formando una hibridación de tipo sp3. Estos son los alcanos y se dice que son compuestos saturados. Saturados cuando tenemos enlaces simples. ¿Y cuando decimos que son insaturados? Cuando tenemos enlaces dobles o enlaces triples. Los enlaces dobles, ¿no? Por lo general van a estar en compuestos que son los alquenos y los enlaces triples en los alquinos. Los alquenos van a presentar al carbono con hibridación de tipo sp2 y a los alquinos que tienen enlaces triples, hibridación sp. Entonces, aquí, por ejemplo, todos los átomos de carbono que están en esta estructura cíclica, ¿no? Tienen hibridación de tipo sp3, ¿no? Puedes aplicar la reglita que hemos aprendido, ¿no? Por ejemplo, para este carbono. Entonces yo le quiero llamar un S a él. ¿Y todo lo demás qué es? Todo lo demás es P. Entonces, ¿cuántos S tienes? Tengo un S. ¿Y cuántos P tienes? Tengo 3. Ahí está la estructura, la hibridación de tipo sp3, ¿no? Y eso va a aplicar para todos los átomos que tenemos aquí, que es un cíclico, o para todos los átomos de carbono aquí, que esto es una estructura abierta y lineal. Aquí, ¿dónde encontramos la hibridación de tipo sp2? En estos dos átomos de carbono que tienen enlace doble, ¿no? Entonces, igual, analiza si quieres así. S, hibridación orbital P y orbital P. Entonces, ¿de qué hibridación estamos hablando? Estamos hablando que esos carbonos que están presentando enlace doble tienen hibridación de tipo sp2, ¿no? Tanto él como este carbono. Y aquí en el enlace triple igual, ¿no? Coloco aquí hibridación orbital S, si quiero aquí, esto le llamo de tipo P. ¿Y qué tipo de hibridación va a tener estos carbonos? Van a tener hibridación sp, tanto este carbono como este carbono. ¿Ok? Así vamos entonces a determinar las hibridaciones. Aquí estamos viendo que los simples se llaman saturados y los dobles y los triples son los insaturados. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Está todo claro hasta aquí? Ya, continuamos. Todavía no estamos, creo, ni en el 30, 40% de toda la clase. No, estaremos en un 20%. Falta mucho. Las reglas sobre todo. Isomerías. ¿Qué son las isomerías? Las isomerías, jóvenes, como está resaltado aquí, van a ser estructuras que tienen la misma fórmula global, pero con diferente estructura. Y al tener una diferente estructura,
las propiedades físicas y las propiedades químicas van a ser diferentes. ¿Qué tipos de isomería tenemos? Tenemos isomería planar y tenemos isomería espacial, isomería que vamos a hablar en 3D. Las isomerías planares son las isomerías de cadena, las isomerías de posición y las isomerías de compensación funcional. Y las isomerías geométricas, la única que tenemos es la isomería que nos va a indicar si la estructura es de tipo cis o si la estructura es de tipo trans, ¿no? Aquí encontramos cis o aquí encontramos la estructura de tipo trans, ¿ya? Vamos a ver en qué consiste cada una de estos compuestos que son llamados isómeros. Comenzamos con la isomería de cadena. Primero, tú tienes que identificar si son isómeros. ¿Cómo dijo que eran isómeros, profesora? Que tengan la misma fórmula molecular. Cuenta, 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, C4. ¿Y cuántos hidrógenos estás viendo? 3, 6, 8, 10. Ajá, eso es su fórmula global. Cuenta el de abajo. ¿Cuántos carbonos tenemos? 1, 2, 3, 4. Y cuenta cuántos hidrógenos tienes. 3, 6, 9, 10. Tienen la misma fórmula global, pero la estructura es diferente. Entonces, cuando el átomo de carbono cambia de posición en la estructura, se dice que estos son isómeros de cadena, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una cadena de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Tengo 10 hidrógenos, 3, 5, 7, 9, 10 hidrógenos y un átomo de oxígeno. Y en esta otra estructura, lo que ha sucedido es que la cadena donde estaban los 4 átomos de carbono, un átomo de carbono cambió de posición, ¿no? De lo que estaba lineal, ahora se volvió como que ramificada. Pero sigue teniendo la misma fórmula global, 4 carbonos, 10 hidrógenos y un oxígeno. Entonces, estos dos son isómeros de cadena, así como estos dos son isómeros de cadena porque solo el átomo de carbono cambia de posición. ¿Correcto? Mucha atención, ¿ah? Se confunden bastante con el isómero de cadena y se confunden con el isómero de posición. ¿Cuál es la diferencia con el isómero de posición y con el isómero de cadena? Como dice acá, el isómero de cadena cambia de posición el átomo de carbono. Como puedes ver, el grupo OH aquí ni se movió. El que cambió fue el carbono. Siempre el que cambia es el carbono en la isomería de cadena. En cambio, en la isomería de posición, el que cambia de posición en la estructura es el grupo funcional. Aquí puedes ver que el grupo OH, que vamos a aprender el día de hoy, que corresponde a los alcoholes, está en el primer carbono, pero aquí está en el segundo carbono. Entonces, si contamos la cantidad de carbonos, tiene 3, hidrógeno 8 y tiene un oxígeno, que se conoce ya ustedes saben como la fórmula global, y vemos que el grupo OH cambió de posición, entonces decimos, estos son isómeros de posición. En la siguiente estructura tenemos el grupo de la cetona. Este CO que estás viendo acá con un doble enlace, ¿no? Que hoy día también te lo voy a presentar un poquito más adelante, se llama cetona. Y esa cetona está en el carbono 1, 2, pero aquí está en el 1, 2, 3, o sea que el grupo funcional, que es esto de aquí, ahora cambió de posición. Si ustedes cuentan cuántos átomos de carbono, de hidrógeno y de oxígeno tiene cada uno de ellos, van a ver que son iguales. C5H10 un oxígeno y por lo tanto, eh, entonces estos serían isómeros de posición, ¿no? Esos serían isómeros de posición. Isómeros de compensación funcional. ¿Qué son los isómeros de compensación funcional?
Aquí lo que va a ocurrir es cambiar el grupo funcional, ¿no? Aquí cambia el grupo funcional de la estructura. Por ejemplo, tenemos aquí cetona, ¿no? Cetona, y aquí tenemos el grupo del aldehído. Vuelvo a repetir, estos grupos lo vamos a conocer el día de hoy, más adelante, ¿ya? CO, carbono, carbonilo, la cetona y el CHO es el aldehído. Vemos, contamos cuántos carbonos, hidrógenos y oxígenos hay y van a ser la misma fórmula. Ambos tienen 3 carbonos, 6 hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Pero esto es una acetona y esto es un aldehído, pero son iguales la fórmula. Entonces, estos son isómeros de compensación funcional. Aquí tenemos igual un alcohol, que es el grupo funcional del OH, y aquí tenemos un éter, ¿no? Si vemos la fórmula global de cada uno, es la misma, C2H6 y un oxígeno, pero son diferentes estructuras. Entonces, ¿qué son estos dos? Son isómeros de compensación funcional. Hasta aquí serían las tres isomerías planares, ¿no? Que estamos estudiando. Y finalmente tenemos el isómero espacial, el isómero geométrico, ¿no? Donde vamos a encontrar a las estructuras. Generalmente este tipo de estructuras lo vamos a ver cuando tienen enlaces dobles, ¿no? Ya que ahí es donde nosotros vamos a observar si existe una isomería de tipo cis o si existe una isomería de tipo trans. Doble enlace, ustedes van a ver alrededor de ese enlace carbono-carbono las estructuras que van a tener. Cuando ustedes observan que de forma horizontal las dos estructuras aquí son iguales, ustedes dicen que la isomería de ese compuesto, ¿no? Va a ser de tipo cis. ¿Con quién es isómero este de aquí? Con este otro compuesto. ¿Y cómo sería el isómero que es este otro compuesto? Porque la fórmula es la misma, mira, carbono, 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 X, Y, Z y X. Hay dos X, aquí están las dos X, el Y y el Z, el Y y el Z. Solo que la forma está diferente. Aquí las dos X están en forma horizontal y aquí las dos X están en forma de diagonal. Cuando ocurre eso se dice isomería de tipo cis y cuando están en diagonal se dice isomería de forma de tipo trans. ¿Ok? Solo hay que tener las siguientes, ¿cómo se llama? Los siguientes cuidados. Que X e Y siempre tienen que ser diferentes, ¿ya? No pueden ser iguales porque si ustedes ven una estructura donde a pesar que está X y aquí estos son iguales, simplemente decimos que no existe isomería. Condición para que exista isomería de tipo cis y de tipo trans, al trazar un plano horizontal, no debe de repetirse ninguno de los compuestos que están al lado izquierdo o al lado derecho, ¿ya? Por eso esa restricción de que X e Y tiene que ser diferente como X y Z en esas estructuras que estamos viendo. Muy bien, a ver, vamos a ver si me han entendido. ¿Qué tipo de isomería tenemos aquí? ¿Es isomería de tipo cis o isomería de tipo trans? A ver, ¿qué tenemos aquí? Trans. ¿Todos de acuerdo? Isomería de tipo trans. Es un isómero de tipo trans. Muy bien. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Cis o trans? Cis. Ajá, muy bien, cis. Aquí, ¿cis o trans? ¿O no hay? Vamos por acá. ¿Qué tenemos? ¿Trans? ¿No hay? ¿Cis? No hay. No hay, creo. No hay isomería porque condición hemos dicho que no puede repetirse esta estructura con la que está abajo, ¿no? Y aquí, ¿cis o trans? ¿O no hay?
Miren aquí, ¿qué pasó aquí? Se está repitiendo, ¿verdad? Si pongo un espejito, acá se repite. Entonces, tampoco tenemos aquí isomería geométrica, ¿ya? Mucho cuidado entonces con algunos compuestos que pueden engañarlos de esa manera. En esos tipos de estructuras no tenemos isomería. Dime, Meloy. Si en vez del C2H5 estaría el CH3, tampoco habría, ¿no? En vez, no, ya no hay porque basta que esto esté aquí, ya deja de ser isómero. Es condición que sean diferentes. ¿Listo? Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de reacciones que pueden presentar los compuestos orgánicos. A ver. Un momentito que mi hijo se ha dormido de milagro otra vez. Creo que algunos saben que mi hijito nunca duerme y se ha dormido al filo de la cama, así que un ratito. Ya está. Creo que escuchar tanto química ya le da sueño ya. Va a terminar el colegio sabiendo todo, todo de química, ¿no? Todos los días escuchar lo mismo, lo mismo. Porque en eso se basa, ¿sí o no? Los cursos se aprenden repitiendo una y otra vez, una y otra vez. Por eso siempre les digo a ustedes, estudien, practiquen, repasen N veces, ¿no? Para que ustedes puedan recordar fórmulas, que es lo más importante en los cursos de ciencias, básicamente, ¿no? Profesora, Sí, Melody. ¿cuándo decimos que no hay hibridación? No hay hibridación. En el caso Ajá. de carbono siempre hay hibridación. Ahora, si te refieres, ¿cuántos orbitales se hibridizaron y no se hibridizaron? Eso es otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros tenemos en el orbital de tipo sp, nosotros sabemos que hay un orbital de tipo S y hay tres orbitales de tipo P, PX, PI y PZ, ¿verdad? Cuando tenemos esta hibridación, decimos que se ha hibridizado, tenemos dos orbitales, el tipo SP, hibridizados y tenemos dos orbitales que no se han hibridizado. A eso te debes de estar refiriendo, ¿no? Eso, ¿ya? Igual, cuando decimos el sp2, significa que se ha hibridizado el primer orbital con dos orbitales de p y hay un orbital que no se hibridizó, ¿no? En caso del sp3, ahí sí todos los orbitales están hibridizados. Uno de S y los tres orbitales de tipo p. Muy bien. Continuando entonces aquí con las reacciones de sustitución, o perdón, con las reacciones orgánicas, ¿no? ¿Cuáles son las reacciones que van a tener estos compuestos orgánicos? Primero, la reacción de sustitución. ¿En qué consiste una reacción de sustitución? Su nombre lo dice, ¿no? Vamos a sustituir. Y estas reacciones de sustitución generalmente se van a llevar a cabo con los halógenos, ¿no? Esto conociendo como X, SX, puede ser cloro, puede ser bromo, puede ser yodo, ¿no? Algunos ejemplos que ustedes podrían encontrar en algunas reacciones de sustitución. Entonces, ¿qué ocurre? Este cloro va a sustituir a un átomo de hidrógeno. Entonces, un átomo de cloro ingresa al átomo de carbono y ahí es donde decimos que está ocurriendo una reacción de sustitución, ¿no? Entonces, observas aquí que este CH3 en el segundo carbono, lo que tenía 3 hidrógenos, ahora tiene 2 porque en el enlace donde estaba el otro hidrógeno, ingresó el átomo de cloro. Eso se conoce como reacción de sustitución. Las reacciones de adición, ¿no? Igual su nombre quiere decir
que van a aumentar enlaces, ¿no? Este tipo de reacciones de adición, chicos, ocurre cuando tenemos estructuras que tienen dobles enlaces y triples enlaces, ¿no? Ejemplos a nivel industrial, por ejemplo, de la reacción de adición, ¿no? Algunos ejemplos tenemos las reacciones de polimerización, ¿no? Las reacciones de polimerización son reacciones que sirven para poder fabricar plásticos, ¿no? Entonces, estas reacciones de adición, ¿no? De polimerización, ¿cómo ocurre? Miren, aquí tenemos una estructura que presenta un enlace doble. Entonces, esta reacción de adición lo que hace es aumentar, por eso el nombre de adición, aumentar, adicionar, y utiliza generalmente una molécula de hidrógeno para que estos dos átomos de hidrógeno que estamos viendo aquí ingrese a un átomo de carbono y a otro átomo de carbono, ¿no? Entonces aquí tenemos el CH3 y el CH3. Entonces, ¿qué ha pasado? Aumentó un enlace, porque acá se tenía de la siguiente manera: carbono-carbono y los dos hidrógenos que estamos viendo aquí. Ahí están los H2 y los H2. Y aquí CH3 y CH3. Carbono, carbono. Y tenemos 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Hidrógeno, 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 e hidrógeno, e hidrógeno. Entonces, como pueden ver, a cada átomo de carbono se ha incrementado un átomo de hidrógeno. Por eso se llama reacción de adición, ¿no? Y aquí tenemos otro ejemplo donde observamos un enlace triple y un enlace doble. Y generalmente estas reacciones de adición, ¿no? Son reacciones que van a adicionar hasta llegar a una estructura donde el enlace sea simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poder transformar un doble enlace, como vemos aquí en este compuesto, a un enlace simple, necesitamos una molécula de hidrógeno, ¿no? Que son dos átomos de hidrógeno. Entonces, para este doble enlace, de acuerdo al ejemplo anterior, necesitamos solo una molécula de hidrógeno. Y para el triple, vamos a necesitar dos. ¿Por qué, profesora? A ver, miren aquí, no sé si me van a comprender. El triple está así: carbono y carbono. Cuando ustedes tienen una molécula de hidrógeno, ustedes van a tener entonces que en cada átomo de carbono se va a incrementar un hidrógeno. Entonces vamos a formar un doble y sus dos átomos de hidrógeno para cada uno. Porque acá tiene uno, ¿verdad? Están todos de acuerdo que en cada lado hay un hidrógeno, hay un hidrógeno. Entonces aquí va a haber un hidrógeno, otro hidrógeno, otro hidrógeno y otro hidrógeno. Listo, entonces para pasar de un triple a un doble, tú necesitas una molécula de hidrógeno. Para pasar de un doble, como hemos visto acá, a un simple, tú necesitas otra molécula de hidrógeno. O sea, estarías necesitando para este triple dos moléculas de hidrógeno. Y como hay un doble más, necesitas uno más. Por esa razón, aquí tienen 3 moléculas de hidrógeno. Para que ustedes puedan pasar de este compuesto que se llama compuesto insaturado. ¿Qué es insaturado? Aquellas estructuras que tienen enlace doble o triple o los dos, ¿no? Basta que tenga doble, basta que tenga triple, tú dices que eso es un insaturado. Entonces, para pasar, por ejemplo, esta estructura insaturada a una estructura saturada, muchas veces ustedes van a encontrar en las preguntas, para saturar, entonces te está diciendo que vas a llegar hasta formar enlaces simples, ¿no? Este compuesto es saturado. Entonces, para saturar,
esta estructura, ¿cuántas moléculas de hidrógeno se requiere, ¿no? O cuántos átomos de hidrógeno se requiere. Entonces, en este caso, que tenemos un triple y tenemos un enlace doble, se requiere 3 moléculas de hidrógeno, ¿ya? Eso tienen que tener claro al momento de ver este tipo de reacciones de adición. Reacción de eliminación. ¿Qué es una reacción de eliminación? Eliminar. Simplemente observas aquí que hay un grupo funcional, por ejemplo, esto es un alcohol, y que en presencia del ácido sulfúrico lo que va a ocurrir es la eliminación de este grupo. Por eso se llama simplemente reacción de eliminación. Y al eliminarse, este enlace que están viendo aquí estaría viniendo, ¿no? Estaría viniendo aquí para formar el doble enlace. Entonces, esto es un alcohol y formó un doble enlace, ¿no? Simplemente observas que el grupo OH desaparece, se elimina. La reacción de combustión es aquella reacción que siempre va a estar en presencia de oxígeno para que se lleve a cabo esa combustión y va a producir el CO2 con vapor de agua. Cuando produce el CO2, se dice que la reacción es una combustión completa, ¿no? Ahora, lo que nosotros buscamos en la combustión efectivamente es una combustión completa, que todo el carbono de este hidrocarburo, esto se llama hidrocarburo, ya que es una estructura que está formada por carbonos e hidrógenos, todo este hidrocarburo reacciona con el oxígeno y lo que se busca es que todo pase a la formación de dióxido de carbono con moléculas de agua, ¿no? Pero algunas veces no ocurre la combustión completa, ¿no? Debido a que de repente no hay suficiente cantidad de oxígeno. No voy a colocar aquí las moléculas, las moles, porque tendría que haber justamente menos, ¿no? Y al haber menos cantidad de oxígeno se produce el monóxido de carbono, ¿no? Y al producirse el monóxido de carbono se dice que está ocurriendo una combustión incompleta. Pero eso es lo que no se espera. En toda reacción química, en todo proceso químico, cuando tiene que ocurrir una reacción de combustión, se espera que sea completa porque es la que no causa mucha contaminación, ¿no? En cambio, en un incompleto sí, porque vamos a ver que se libera el monóxido de carbono e inclusive muchas veces como ese hollín, ese carbono que se va a liberar, ¿no? Entonces, la incompleta es lo que no se quisiera en realidad obtener cuando ocurre una reacción de combustión. Esas son principalmente las reacciones que van a presentar nuestros compuestos orgánicos. ¿Ok? Ahora En la sí, eliminación tiene que haber la eliminación del grupo funcional por monosaturado o insaturado, ¿no? Algo así. no te entendí, no te entendí. En De la, que en la reacción de eliminación, para que Ujú. ocurra, tiene que ocurrir la eliminación de un grupo funcional para que lleguemos a un saturado o insaturado. Generalmente un insaturado, Melody, porque cuando tú vas a eliminar, tú vas a formar enlaces dobles, ¿no? O enlaces triples. ¿Ok? Eso. Ahora sí, les presento los grupos funcionales que vamos a estudiar. Hoy día vamos a comenzar ya con los hidrocarburos, ¿no? Alcanos, alquenos, alquinos. Y en las siguientes semanas vamos a ver los demás grupos funcionales. Y ustedes tienen que reconocerlos porque es base. Si ustedes no reconocen los grupos funcionales, va a ser complicado, de verdad. Pero si ustedes identifican, esto va a ser bien facilito. El primer grupo funcional que tiene mayor jerarquía que todos los demás es el ácido carboxílico. El ácido carboxílico, su grupo funcional es el COOH.
van a verlo de esta manera, formando un grupo carbonilo y el grupo OH, ¿no? Esto es el grupo carboxilo, el COOH, ¿ya? Esto corresponde al grupo funcional de los ácidos carboxílicos. Identifiquen, por favor. Luego tenemos el estudio de los éster. Los éster tienen la forma del RCOOR', ¿no? Ustedes cada vez que vean esto de aquí, ya, esto es un éster, ¿no? Entonces va a estar de esta manera. Profesora, ¿y qué son los Rs o los Rs primas? Esos Rs primas van a ser los grupos, los compuestos orgánicos que vamos a estudiar a continuación, ¿no? Que son los CH3, los C2H5, los C3H7, ¿no? 3 por 2, 6, 7, sí, 8. Entonces son estos grupos Rs que llamamos alquiles que van a estar unidos, ¿ya? Entonces lo importante es que ustedes identifiquen ese grupo funcional. Esto se llama entonces el grupo carboalcoxi, que es de los ésteres. El grupo aldehído, ¿te acuerdas que te hablé hace un ratito? El grupo aldehído es el famoso CHO. Si tú ves el CHO, acuérdate que eso es un aldehído. Está formado por un carbono enlazado con el oxígeno y un hidrógeno, ¿no? El grupo funcional, ahí está el carbonilo con el enlace de hidrógeno. Tenemos la cetona. En la cetona vamos a ver que el grupo funcional es el CO, ese carbonilo enlazado a los dos Rs, que ya te dije aquí que estos son los Rs. Vamos a ver a continuación cómo se van a formar. Esos Rs pueden ser iguales, pueden ser diferentes, por eso se coloca R y R', ¿no? El grupo ahí de la cetona es el grupo carbonilo también que está presente. Tenemos el alcohol. El grupo funcional del alcohol es el OH, ¿no? Tú ves el OH, eso es un alcohol. El grupo hidroxilo se conoce a SOH. El éter, ¿cuál es la forma del éter? El éter es un ROR. Mira, la O está solita, ¿no? Alrededor de los Rs, que ya te dije quiénes son esos Rs, ¿no? O quiénes podrían ser. El grupo se llama oxi. Esto es muy importante porque el éter es uno de los grupos funcionales que por lo general nosotros lo vamos a trabajar siempre como sustituyente. Y es por eso que cuando nombramos a los éter, ellos van a tener esa terminación de oxi, propoxi, etoxi, metoxi, butoxi, pentoxi, ¿no? Comparado con los otros grupos que estos sí van a tener una jerarquía, ¿no? Dependiendo el orden para poder elegirlos como cadena principal o como sustituyente. En cambio, el éter, por lo general, por no decir casi siempre, el éter sí va a ser trabajado como sustituyente y va a tener esa terminación de oxi. Y aquí tenemos los alquenos que vamos a estudiar el día de hoy. Los alquenos son estructuras que tienen enlace doble, ¿ok? Los alquinos que tienen enlace triple, ¿no? Y los alcanos, aquí ya no sé qué pasó con los alcanos, que tienen enlaces simples, ¿no? Los alcanos que van a presentar simplemente un enlace de tipo simple, ¿no? Así están los alcanos. Muy bien, entonces, de todos estos grupos funcionales, chicos, ustedes tienen que saber que hay un orden y ese orden va de esa manera. ¿Qué quiere decir ese orden? Tomen foto, tomen el screenshot, por favor, porque en la próxima clase tú tienes que saber quién manda cuando yo te pregunte, ¿quién manda, el aldehído o la cetona? Entonces ustedes tienen que decir el aldehído, profesora. ¿Y qué significa eso? Significa que el nombre que tú le vas a poner al compuesto va a ser quien manda el aldehído y la cetona es quien tiene menor prioridad y vas a trabajarlo como un sustituyente. Si tú tienes un ácido carboxílico y un alcohol, yo te voy a preguntar, ¿quién manda, el carboxílico o el alcohol? Tú me tienes que decir el carboxílico. Entonces el alcohol va a trabajar como sustituyente. Aldehído y cetona, ¿quién manda? El aldehído. Y la cetona trabaja como sustituyente. Entonces la jerarquía va así. En ese sentido vamos a trabajar la jerarquía para poder definir
el nombre de la estructura, porque muchas veces encontramos en una misma estructura el carboxílico, el CHO, el OH, inclusive la acetona. Y uno dice, ¿y ahora qué es? ¿Alcohol, cetonaldehído o carboxílico? No te preocupes, ¿quién tiene más jerarquía? El carboxílico. Entonces, ese compuesto es un carboxílico, va a terminar de acuerdo a la regla que vamos a estudiar cómo se nombran los carboxílicos y los demás van a ser nombrados como sustituyentes, que también vamos a estudiar cómo se nombran cuando cada una de estas sustancias o de estos grupos funcionales trabajan como sustituyentes. ¿Listo? Pero para ello es importante las bases que vamos a aprender el día de hoy. Hoy día vamos a estudiar los alcanos, los alquenos y los alquinos y vamos a ver cómo es que se nombran, ¿no? Estos son grupos compuestos oxigenados, ¿no? Porque tienen la presencia del oxígeno, y estos grupos funcionales son los compuestos nitrogenados porque tienen la presencia del nitrógeno, ¿ya? Aquí tenemos las aminas tienen esta forma del NH2 con el R, mira aquí, este es el grupo funcional de la amina. Y las amidas, distingue, acá es con N, acá es con D. Las amidas son el CONH2, ¿no? CONH2. Entonces, perdón, NH2 en general, donde estos H después se pueden reemplazar con los grupos alquilos, ¿no? Pero principalmente es el carbonilo con este enlace de tipo NH, que ustedes, o N, que ustedes seguro lo han visto bastante en biología, ¿no? Cuando han estudiado, no sé si todavía no han visto lo que son los aminoácidos, proteínas, ¿no? Que son los famosos enlaces peptídicos, ¿no? Los enlaces peptídicos se da por esta formación de los enlaces de los compuestos amidas, ¿no? Carbonilo y el grupo amino. Muy bien. Ahí está el grupo carboamino. Y comenzamos con los alcanos, ¿no? Decimos que son hidrocarburos a los compuestos conformados por carbono e hidrógeno. A veces les preguntan así, mira, a veces les dicen así: el siguiente compuesto es un hidrocarburo. Y muchos dicen verdadero. ¿Por qué? Porque solo se acuerdan, tiene el carbono, tiene el hidrógeno. Entonces eso es un hidrocarburo. Esto es falso. Esto no es un hidrocarburo porque tiene el elemento de hidrógeno. Los hidrocarburos, por eso su nombre, hidro de hidrógenos, carburos de carbono, simplemente son compuestos formados por carbono y por hidrógeno. Entonces basta que exista un elemento diferente, deja de ser un hidrocarburo. ¿Ok? Tenemos los hidrocarburos, comenzamos con los alcanos. Los alcanos son estructuras que presentan enlace de tipo simple, ¿ok? Son estructuras que presentan enlace simple. Vamos a colocar aquí. Ellos tienen enlaces. Entonces, lo que usted mostró, ¿qué sería si no es un hidrocarburo? Es un compuesto oxigenado, hija. ¿Ya? Es un compuesto oxigenado. Los alcanos son compuestos que tienen enlace simple, donde su fórmula global, ¿no? Va a ser CnH2n más 2. N representa el número de carbonos, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un compuesto con 3 átomos de carbono, donde N vale 3, ¿cuántos hidrógenos va a tener ese alcano? Si N vale 3, 3 por 2, 6, más 2, 8. Entonces, la estructura que tiene 3 átomos de carbono va a tener 8 átomos de hidrógeno. Todos los alcanos se van a regir a esa fórmula. Los que son acíclicos, ¿ya? Esto solamente se da para los acíclicos. La nomenclatura de estos alcanos siempre va a ser su terminación en ano. Alcano termina en ano. Son compuestos que pueden ser cadenas
Abiertas pueden ser cadenas cerradas y como ya sabes son alifáticos porque no están dentro de los aromáticos, ¿no? Y estos pueden ser aquí, como pueden ver, una estructura abierta, lineal, donde se tienen enlaces simples que son enlaces de tipo sigma. El carbono presenta hibridación sp3 o también pueden ser enlaces de cadena, compuestos de cadena cerrada. Estos alcanos decimos también que son compuestos saturados por los enlaces simples o también conocidas como parafinas. ¿Ok? Estos compuestos, estos alcanos, van a tener una forma común de nombrarlos. Primero van a tener un prefijo o una raíz que va a depender del número de átomos de carbono y finalmente la terminación -ano. ¿Cuáles son esos prefijos? Esto, por favor, esto es como que el abecedario de la química orgánica. Si tú te aprendes este cuadro, todo lo que vamos a ver en adelante ya es, como se dice, ¿sabes las letras? ¿Conoces las vocales? Puedes saber las sílabas y si sabes las sílabas, sabes leer, ¿verdad? Igualito aquí. Si tú sabes los prefijos, tú vas a entender alcoholes, cetonas, aldehídos, porque todo es lo mismo. Y lo único que cambia es el sufijo. En este caso que estamos en alcano, vamos a ver que todo termina en ano. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano. ¿Qué está cambiando? Los prefijos dependiendo del número de átomos de carbono. Cuando tú tienes un átomo de carbono, el prefijo es met. Los que ya han terminado el colegio se estarán recordando que esto vieron en química orgánica, ¿no? Y los que ya, o mejor dicho, los que ya han terminado. Y los que están terminando y están llevando química orgánica posiblemente estén viendo esto. Cuando tengo un átomo de carbono, el prefijo es met. Esto lo vamos a usar para todos los grupos funcionales que hemos visto, no solamente para los alcanos, o sea, alquenos, alquinos, alcoholes, cetonas, aldehídos, ¿no? Todo va a ser con lo mismo, por eso esto es clave. 2 átomos de carbono, prefijo et. 3 átomos de carbono, prefijo prop. 4 but, 5 pent, 6 ex, 7 ep, ¿no? Y así sucesivamente hasta generalmente pues te pueden preguntar 12, 13, pero acá hemos colocado un poquito más. ¿Qué pasa entonces si yo tengo una estructura con un átomo de carbono? 1, prefijo met. Entonces estoy hablando del metano. 2 átomos de carbono, 2, prefijo et. Y mira, 2, si n vale 2, 2 por 2, 4 más 2, 6. Esto cumple la fórmula del alcano. Entonces es un alcano, termina en ano y el prefijo es et, etano, ¿no? 5, n vale 5, 5 por 2, 10, más 2, 12. Sí, mira, esto entonces, ¿qué es esto? Un alcano. El doble más 2, el doble más 2. ¿Cuál es su nombre? Prefijo de 5, pent. Y como es 5-pent, terminación del alcano pentano, ¿no? Y así, chicos, podremos tener aquí, podemos dibujar todas las estructuras referentes a la formación de los alcanos. Esto es importante y la terminación en ano. Ahora, Disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior a esa, por favor? ¿lo tienes? No, anterior a esa, anterior. Esa, sí. Ya, gracias. Listo. Ahora, recuerdan que cuando hemos visto los grupos funcionales, hablábamos de los R's, ¿no? Aquí están los R's. Esos R's va a ser los sustituyentes, ¿no? Que va a formarse cuando a partir de un alcano pierde un hidrógeno. Entonces, esto que ya sabes que es el metano, ¿no? Por lo que hemos visto el cuadrito anterior, metano, etano, propano, butano, pentano, cuando estos pierden un hidrógeno, ¿y por qué van a perder un hidrógeno? Pierden un hidrógeno para que ese bracito, por así decir, que se forma, les permite engancharse a una cadena más grande. Y por eso pasan a ser estos sustituyentes, ramificaciones, como quieras llamarlo. Y el nombre de estos sustituyentes va a ser con la terminación il o hilo. Comúnmente es más utilizado la terminación il. Por ejemplo, metano, cuando esto se va a incorporar a una cadena más grande y este se vuelve un sustituyente, va a ser metil.
¿no? Entonces así vamos a tener ahora de 1, que era el prefijo met, en sustituyente es metil. El de 2, ¿qué era? El de 2 era et. Entonces como en una cadena larga, una cadena de alcano es etano, cuando esto sea sustituyente se llama etil. Propano, una cadena de 3, pero cuando es sustituyente, cuando es un R, por eso ven la rayita, porque va a ser sustituyente, se llama propil. Tal vez ahorita estén un poquito confundidos, no se preocupen. Ahorita vamos a ver unos ejercicios que les va a permitir familiarizarse con lo que estoy hablando, ¿no? De repente ahorita me están diciendo, ¿qué estar hablando la profesora en japonés? Ahorita vamos a ver compuestos y entender dónde está ese metil, propil, butil, ¿ya? Por el momento quiero que recuerdes 1, 2, 3, 4, prefijo but. Entonces como ahora tiene un bracito, eso se llama butil. Prefijo acá, ojo, mira, acá tienes 3. ¿Recuerdas cuando vimos la fórmula condensada, no? Significa que aquí hay 3 átomos de carbono, solo que está juntito. 3, 4 y 5, prefijo de 5 es pent. Pero como este va a tener un bracito, esto se llama pentil, ¿no? Metil, etil, propil, butil, pentil, de acuerdo al número de átomo de carbono, los prefijos y la terminación il o hilo, porque son los que se van a enganchar a una cadena de mayor tamaño. Entonces, ¿cómo se llaman estos? Se llaman sustituyentes, ¿ya? Y las reglas para nombrar un compuesto están a base de estos sustituyentes. Sustituyentes que tienes que conocer. Toma nota, apunta, toma foto, te presento al isopropilo, ¿no? O isopropil. Recuerda que todos los compuestos que tienen esta forma de corazoncito se llama iso. Un carbono. Y como son un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, por eso se llama propil. Aquí, profesora, otra vez el corazoncito. Mira, iso, eso se llama iso, pero ahora tienes 1, 2, 3, 4 carbonos. Y como es 4, se llama butil, pero está el iso por la forma de ese corazoncito. Tenemos aquí otro iso, mira, por el corazoncito. Entonces, esto se llama iso, pero ahora son 1, mira, 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Entonces, eso se llama pentil por los 5 átomos de carbono. Lo que quiero resaltar aquí y lo que quiero enfocar es que cuando veas esta forma, ¿no?, de corazoncito, el número de carbonos puede aumentarse. Como puedes ver, aquí hay 1, aquí hay 2, aquí hay 3 y puede haber más, y siempre vas a colocar el término de iso. Ahí aumentarás isohexil, isoheptil, isooctil, dependiendo de cuántos átomos de carbono. Pero recuerda que esto tiene la forma de iso, ¿ya? Son estructuras que vamos a ver muy seguido en cadenas que son un poquito grandes. Esta forma que están viendo aquí, que ya no es un iso, el iso es 1, 1, mira, 1, 1, 1, 1, 1, 1 y ahí comienza la cadenita. Acá ya no es 1, 1, aquí es 2, 1 y esto se conoce como el sec-butil. ¿Por qué, profesora? Porque esta forma 2, 1 es, sale esa cadena de aquí y esta cadena de aquí de este carbono que es un carbono secundario. ¿Te acuerdas que era un carbono secundario? Era aquel que estaba unido a 2 átomos de carbono, ¿verdad? Entonces, él está unido a un átomo de carbono, que es este, y este está unido a este otro átomo de carbono, que es esto. Por eso es un carbono secundario, y de secundario viene sec-butil. Y por esa razón, la siguiente estructura es un terbutil, ¿no? ¿Por qué terbutil? Ter porque este carbono que estás viendo aquí es un carbono terciario. Está unido a un carbono, a 2 carbonos, a 3 carbonos. ¿Y por qué aquí butil? Butil porque but viene de 4. Entonces acá tienes una estructura que es 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Y acá esto también tiene 4. 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, pero tiene otra estructura que se conoce como ter. Esto, por favor, reconócelo, ¿ya? Porque las estructuras van a venir bien complejas, bien grandes, pero van a estar estos pequeños sustituyentes por ahí camuflados. Y tú tienes que identificar y saber de quién estás hablando, si es el isopropil, ¿no?
¿Por qué los presentamos de esta manera? Porque son los más conocidos. Por ejemplo, ese terbutil puede ser que esté así. ¿Dónde está el terbutil? Este es el terbutil, mira. Esta crucecita que estás viendo es este terbutil, ¿no? Simplemente que es una estructura topológica, ¿no? No es el Cerro San Cristóbal, por si acaso, ¿ya? Ese es un compuesto orgánico que tiene una cadena, ¿no? De 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y su terbutil por ahí, ¿ya? Entonces, no se asusten que poco a poco ustedes se van a ir familiarizando con las estructuras, ¿ya? Listo, entonces esos sustituyentes son importantes. Ahora sí, vamos con las reglas, chicos. Primera regla para nombrar a los compuestos orgánicos. Te dice, tienes que determinar la cadena principal. ¿Y cuál es la cadena principal, profesora? Tú tienes que buscar la cadena más larga. En esta clase nosotros ya, bueno, yo voy a presentar prácticamente ya con el resaltadito para que ustedes vean cuál es la cadena principal, pero yo les invito a que ustedes con un poquito más de tiempo que tienen en casa puedan ver, háganse de cuenta que esto no existe todavía. Entonces tú misma evalúate. A ver, ¿cuál sería la cadena más larga aquí? Profesora, yo quiero comenzar de aquí. Muy bien, ya. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si yo elijo esta cadena, tiene 6. Ah, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, elijo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, por aquí voy teniendo 8, ¿no? ¿Y qué pasa, profesora, si por ejemplo yo elijo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también hay 8, ¿no? ¿Y qué pasa? Y así. Eso es lo que tú tienes que hacer si recién estás aprendiendo a enumerar. Ver todas las posibilidades e ir descartando. ¿Por qué no hizo así la profesora? ¿Por qué utilizó solo este de color rojito? Ah, ¿por qué estoy resaltando solo este de color rojito? Porque vamos a ver que este tiene el mayor número de carbonos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Te das cuenta? La regla dice que tú tienes que elegir a la cadena que tiene el mayor número de átomos de carbono. ¿Ya? Entonces ahí te invito a que tú puedas ver todas las opciones y si por ahí encuentras 10, la próxima clase me avisas. ¿Ya? Entonces son 9 átomos de carbono que vamos a encontrar aquí en esa cadena que tiene el mayor número de átomos de carbono, que en este caso sería 9. Listo, ya tengo resaltado. Luego vamos a enumerar y vamos a tener ahora el siguiente dilema. ¿Por dónde voy a enumerar, profesora? Comienzo a enumerar de aquí, porque yo ya sé que esto es la cadena principal, pero comienzo de aquí o comienzo de la izquierda o de la derecha. Y aquí tenemos las dos presentaciones. Como puedes observar, nos dice que esta es la numeración correcta y esta es la incorrecta. Ahora la pregunta es ¿por qué? Vamos a ver. Mira aquí. Comenzamos. 1, 2, profesora, encuentro un sustituyente. Está volando como una ramita. 3, encontré otro sustituyente. 4, encontré otro sustituyente. 5, encontré otro sustituyente que está volando. Esos se llaman sustituyentes. 6, 7, 8 y 9. Muy bien. Y por aquí, si empiezas de este lado derecho, ¿dónde están tus sustituyentes? Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el sustituyente, el primer sustituyente que encontré. Luego 6 está el otro sustituyente. En 7 está el otro sustituyente. 8, 9, entonces aquí está el otro sustituyente. ¿Cuáles son las posiciones de tu sustituyente en este caso en el lado izquierdo? Están en la posición 2, 3, 4 y 5, que son estas de acá. Mientras que aquí está en la posición 5, 6, 7 y 8. ¿Qué dice la regla, chicos? La regla dice que tú vas a elegir la cadena principal donde los sustituyentes tengan la menor numeración. ¿Ok? Por esa razón, esto es correcto. Ay, chicos, voy a tener que correr un poquito más, ¿ya? Porque si no, ni siquiera voy a acabar con los alquenos. Listo. A ver, entonces aquí la regla dice lo siguiente. Ya tenemos la cadena principal más larga y todo lo que yo he marcado con circulito que he llamado sustituyente, tú ya sabes, te expliqué hace un momento que como esto es 1, se llama metil. Mira, ahí está el metil. Esto es 1, se llama metil. Esto es 1,
2 y 3 se llama propil. Esto es 1 y 2 se llama etil. La regla dice que tú vas a nombrarlo en orden alfabético. Y obviamente todos saben el abecedario. Así que primero va etil, indicando la posición. 4 etil. Ahí está. Luego viene M. ¿Dónde está la M de metil? En el 2 y en el 3. Entonces, 2,3 y dice que tú vas a usar di, tri, tetra, dependiendo cuántas veces se repita. En este caso son 2, 2,3 dimetil. Profesora, la D no sería antes de la E. La regla dice que no se cuenta en orden alfabético las letras di y tri, no. Les pido que por favor revisen su material porque en el material hay información adicional, ¿ya? En su material de clase donde están los ejercicios, ahí hay información adicional un poquito más detallada. Así que por favor revisen. Entonces, no se considera el di, así que por eso tomamos el metil de frente y finalmente el 5-propil. Y una vez mencionado todos los sustituyentes, se coloca el nombre de la cadena principal. ¿De cuánto es tu cadena principal? De 9. Prefijo de 9 es non. Como toda mi cadena son enlaces simples, estamos hablando del no nano, porque es un alcano. ¿Listo? Eso sería el nombre de esa estructura. Dice, cuando enumero la cadena principal, ¿no? De un lado y hacia el otro y vemos que se encuentran en la misma posición, por ejemplo aquí, 1, 2, 3, encuentro el etil y por acá 1, 2, 3 y encuentro el metil. Están en la misma posición izquierda o derecha. Profesora, ¿quién manda? Manda el que se encuentra en orden alfabético menor. O sea que la E es antes que la M, por eso priorizo la numeración en 1. 3 etil, aquí es, 4, 4 metil y la cadena principal de 6 que sería hexano porque es un alcano. Eso sería el nombre de ese compuesto. En el caso de que exista una cadena larga, ¿no? De igual longitud, ¿cuál es el que vamos a elegir cuando tiene varios sustituyentes? Por ejemplo, aquí tenemos las dos estructuras. Si yo enumero de color rojo como la cadena principal y tengo dos sustituyentes que está encerrado con circulito. Y tengo la otra opción de enumerar de esta manera. También son 6, como puedes ver. Pero al enumerar de esa manera solo tengo un sustituyente. ¿Qué dice la regla? La regla dice que debes de tomar aquella cadena donde tengamos el mayor número de sustituyentes. Entonces, ¿cuál es lo correcto? El primero. Siempre donde hay más sustituyentes, ese es el que vas a tomar si es que empata, en este caso, la cadena principal con el mismo número de átomos de carbono. Dice, la que emplee localizadores más bajos para la cadena lateral sin considerar el orden, sin consideraciones alfabéticas. Por ejemplo, tenemos aquí la siguiente estructura. Y esas son las dos formas que podemos tener o elegir la cadena principal. Como puedes ver, en ambos casos son el mismo compuesto, ¿ah? En ambos casos la cadena es de 8. Al tener aquí la cadena de 8, puedes ver que aquí tenemos un metil, ¿no? Y acá tenemos un iso, mira, ahí está el iso, mira, 1, 2, 3, 4, un isobutil. Y aquí tenemos un, no sé si lo has identificado, la forma, un secbutil. Tenemos un secbutil y tenemos aquí un metil. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? La regla dice que vamos a basarnos en el orden, siempre en la menor numeración, ¿no? Siempre primero nos basamos en la menor numeración. Entonces, ¿dónde están nuestros sustituyentes? Aquí está en 3 y 4 y aquí nuestros sustituyentes están en 2 y 4. 3 y 2. Definitivamente manda el que tiene menor numeración. Entonces me quedo con el 2 y 4. Eso es lo que nos dice la regla. 4 secbutil, que es este de aquí que estamos viendo. Este es el secbutil. Y en el 2 se encuentra el metil. ¿La cadena es de cuánto? La cadena es de 8 y la terminación es ano porque estamos hablando de un octano. ¿Ok? Muy bien. Si hasta aquí me han entendido,
básicamente ya tenemos el 70% aprendido de química orgánica, porque lo que viene en adelante es todo lo mismo, solo que vamos a ir cambiando ahora la terminación, ¿ok? Y obviamente al tener dobles o triples enlaces, vamos a dar más prioridad a ellos que un enlace simple. Cicloalcanos solamente es porque son cadenas cerradas. Todo es lo mismo. Vamos a añadir la terminación, o perdón, el prefijo ciclo, ¿no? Al alcano. Entonces, era butano, ahora será de repente ciclobutano. De 3, era propano, pero ahora es ciclopropano. Era butano, porque es de 4, pero ahora es ciclobutano. Esto era 5 pentano, ciclopentano. Esto era de 6, el hexano, y ahora es un ciclohexano, ¿no? Nada nuevo, simplemente incorporar el término ciclo. En número, como siempre, la regla dice, en este caso, como es una cadena cerrada, vas a tener una única opción y vas a definir la numeración con tus sustituyentes, ¿no? Acá yo tengo, profesora, 1 y 2. Esto es un metil. Esto sí te pido que vayas aprendiendo, ¿no? Aquí está, mira, el de 2, el etil. Ahora sí, seguro ya me entiendes mejor cuando decía los sustituyentes, son estos de aquí. Y el orden alfabético. ¿Quién va primero? Como los dos están en la misma numeración, ahora se rige el orden alfabético. 1 etil, 2 metil, y la cadena de cuánto es? De 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es un ciclohexano. Ahí está. Acá igual, ¿cómo se llama esto? Bromo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Eso se llama etil, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esto? Se llama metil. Vas a buscar siempre que los sustituyentes tengan menor numeración. Eso es prioridad, ¿ah? Primero siempre que tengan menor numeración. Entonces, una vez que ya ves la menor numeración, ahora sí en orden alfabético. M de metil y E de etil. ¿Quién va primero? La B de bromo. Está en el 4, bromo, luego sigue etil, que está en el 2, y luego sigue 1 metil, y el nombre de la cadena principal, que es un ciclohexano, ¿no? Esas son las reglas. Ahora aquí, profesora, cuando tengo una cadena lineal y una cadena abierta y una cadena cerrada, ¿quién manda? Manda el que tenga el mayor número de átomos de carbono, así concreto. Esto es una cadena cíclica de 5 y esto es una cadena de 6. Entonces, ¿quién manda? La cadena de 6, como puedes ver. Y el ciclo pentil o el ciclo pentano que estabas pensando, ahora es un sustituyente. Y como sustituyente, tú sabes que ellos terminan en il. Por eso se dice ciclo pentil y la cadena principal hexano. Acá igual. ¿Quién va a ser tu cadena principal? La cadena abierta, que es de 5, porque el ciclo es de 4. Entonces, este va a trabajar como sustituyente. ¿Cómo se llama? Ciclo butil. En el 3 hay un metil y la cadena principal, que es de 5, pent, y la terminación ano porque corresponde a un alcano. La nomenclatura de los alquenos, chicos, es todo lo mismo, todo igualito, solo que ahora vas a priorizar el doble enlace. Los alquenos van a terminar en eno, ¿ok? Con los mismos prefijos que ya hemos mencionado. Así tenemos entonces et de 2, eteno, de 3, propeno, de 4, buteno, y de 5, o perdón, de 8, octeno. Pero como aquí hay 2, será octa, siempre cuando hay 2 o más colocamos a, y colocamos dieno porque tenemos 2 dobles enlaces. Y lo mismo va a ocurrir para los triples enlaces. Si hubieran 2, usas el di, si hubieran 3, usas el tri, y no te olvides siempre de indicar, en el caso de los alquenos y de los alquinos, la numeración donde se encuentra ese doble enlace. En este caso, aquí está en el 2 y en el otro encontramos en el 2 y en el 5. Prioridad siempre que el doble enlace tenga menor numeración. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, si yo comienzo del lado izquierdo, el doble enlace está en el 4, y si yo comienzo de la derecha, el doble enlace está en el 4. Ahora, profesora, están en la misma posición. ¿Qué hago? Fíjate los sustituyentes. Pero acá mi sustituyente está en el 3 y está en el 6, ¿no?
Y acá mi sustituyente está en el 3 y está en el 6. También están en la misma posición. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando se encuentran en la misma posición? Viene el orden alfabético, ¿no? Entonces, aquí primero vemos que esto se llama etil y esto se llama metil. Esto se llama etil y esto se llama metil. ¿Quién viene primero? Primero tendría que ser la E de etil. Doy prioridad al etil por tener menor orden alfabético, ya que en la numeración, como puedes ver, todo está empatando. Cadena de 8, doble enlace en el 4 y las posiciones de los sustituyentes están en 3 y en 6. Todo es igualito. Entonces, ¿quién define? Define el orden alfabético. Priorizo la E de etil ante la M de metil. Por esa razón es que doy prioridad a que el etil tenga la menor numeración y esa sería la numeración correcta. Aquí, numeración igual, siempre prioridad del doble enlace. Viendo las numeraciones aquí de los sustituyentes, tendría el cloro en 3 y en 5, si realizo esa numeración, y aquí sería numeración en 4 y 6 si voy de ese lado, ¿no? Entonces, ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a priorizar? Siempre que tengan la menor numeración. Entonces, esto sería lo correcto. Ese es el nombre de ese compuesto, ciclo-X, pero es alqueno. Así que voy a colocar el eno y en dónde está el nombre de el doble enlace, en el carbono 1. Entonces, por eso coloco aquí el 1, ¿ya? Y el otro obviamente sería lo incorrecto, ¿no? Entonces, siempre priorizo en este caso el doble enlace. Alquinos. Los alquinos, chicos, igualito, todo lo mismo. Priorizo en este caso que el triple tenga menor numeración y la terminación que vamos a tener es la terminación ino. Etino, propino, butino, pentino, ¿no? Igualito, si es que tenemos 2 o más, va a ser en este caso, por ejemplo, hay 2, sería un hexa, 1,4 diino, porque hay 2 enlaces que están, 2 triples enlaces, ¿ya? Eso sería la nomenclatura de los alquinos. Atención aquí en estas estructuras. Importante que tienes que contar que en este triple enlace que estás viendo significa que aquí hay un carbono, no te olvides, y aquí hay otro. O sea que la cadena que tenemos aquí, ¿no? Es total de 6 átomos de carbono. Comienzo del izquierdo, ¿por qué? Porque está más cerca al triple enlace. ¿Y quiénes son los que quedan en el aire? Son los sustituyentes, que en este caso esto es el metil porque tiene un solo carbono. ¿En dónde está? En el 5. La cadena es de 6, así que sería ex. Y como es un alquino, sería ino. Pero ¿dónde está el ino? Está en el carbono 2 y tengo que indicar la posición. ¿Ok? Eso sería el nombre de ese compuesto. Aquí, profesora, ¿por dónde comienzo? Si te das cuenta, ambos están en el carbono 1, si comienzas de arriba o de abajo, ¿no? Pero si comienzas de abajo, vas a tener el sustituyente en 3. Si tú haces lo opuesto, tu sustituyente va a estar en 1, 2, 3, 4. Entonces priorizo menor numeración para el sustituyente y esa sería lo correcto. 4, 5, 6, no te olvides que aquí hay un átomo de carbono, mucho cuidado, y el nombre sería 3-metil, y tu cadena que es de 6 es X, y cuando hay 2 o más, no te olvides que tienes que colocar la A y la posición de tus triples enlaces. En el carbono 1 y en el carbono 5, 1,5 diino por los 2 triples enlaces. Y los alqueninos son compuestos que tienen dobles enlaces y triples enlaces. Por eso tenemos la terminación en y la terminación ino, ¿no? Alquenino, porque está combinado con los dos. Siempre me preguntan, profesora, ¿quién manda? No manda ninguno. Ni el doble ni el triple manda aquí. Entonces, ¿cómo voy a saber? Menor numeración. Aquí, por ejemplo, estás viendo que la menor numeración lo tiene el carbono 1, ¿cierto? Entonces, perdón, el triple enlace. Entonces, tú comienzas por ahí. Esa es la numeración correcta. En este otro ejemplo, ¿no? El nombre, ¿cuál sería? Cadena de 6, X. Los eninos, los alqueninos, así como el alcano termina en ano, el alqueno en eno, el alquino en ino, los alqueninos terminan en enino. Entonces, tú cuando pones enino, tú tienes que decirme dónde está el enlace en y dónde está el enlace ino. ¿Dónde está el enlace en aquí? El enlace en está en el 3.
Vas a colocar 3 en. ¿Y dónde está el enlace ino? El enlace ino está en 1, entonces colocas 1 ino. Y ahí está el nombre del X3 ino, 1 ino, que corresponde a esa estructura. En el siguiente ejemplo, el que manda, ¿no? Es el doble enlace, porque está primerito. Entonces tenemos aquí cadena de 6, X igual. ¿Dónde está el en? El en está en el carbono 1, 1 en. ¿Y dónde está el ino? Está en el carbono 3, 3 ino, ¿no? Y ahora, profesora, aquí, si el doble y el triple están en la misma posición, ¿qué hago? Solo ahí, chicos, cuando tú tienes el doble y el triple en la misma posición, tú vas a darle prioridad a ese doble, ¿ya? Doble y triple, entonces priorizo al doble. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que sería entonces la estructura de X, 1 en, ¿ok? Y 5 ino, ¿ya? Ese sería el nombre de ese compuesto. Los alqueninos con sustituyentes insaturados. Igual, la regla dice que siempre vamos a priorizar a la sustancia que tiene el mayor número de insaturaciones. Ya vamos a priorizar a esta estructura. Donde hay más dobles enlaces, esa es la cadena que tú vas a tomar. Yo te invito aquí tú puedas contar, ¿no? Todas las formas posibles y vas a ver que el de color rojo es donde nosotros tenemos el mayor número de dobles enlaces o triples enlaces. Igual aquí, ¿no? Tenemos esta estructura. Profesora, yo quiero, por ejemplo, empezar a contar de aquí, ¿no? 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Pero si tú cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, obviamente aquella cadena que tenga el mayor número de átomos de carbono, ¿ya? Siempre entonces vamos a priorizar, si es que yo tengo que elegir, por ejemplo, en esta estructura, profesora, elijo la estructura esta de aquí, donde voy a la cadena de doble enlace, o elijo esta como principal. No. Cuando tú tienes que elegir entre un triple o un doble, recuerda que el que tiene prioridad, en este caso, si es que están en todos empatados, tú le vas a dar prioridad al doble, ¿ya? Eso es lo que tienes que observar. Chicos, lamentablemente no dio el tiempo, pero vamos a hacer lo siguiente. Todavía hay aquí una gran cantidad de temas de compuestos aromáticos que está pendiente, ¿ok? ¿Y qué les parece si, como aprovechando que tenemos ahí el canal, hacemos una clase para el día, no sé, domingo tal vez, que pueda ser libre para completar todo lo que corresponde a eso de compuestos aromáticos? ¿Sí? Todos los que están suscritos en el canal, por favor, pongan la campanita para que se acuerden y el día domingo, posiblemente, yo creo que para poder acabar temprano y no malograrles el domingo, podría ser 8 de la mañana para ustedes, ¿ya? Y ahí terminamos de ver todo lo que son los compuestos aromáticos, ¿de acuerdo? Porque si no, corro y no me van a entender, entonces no va a dar tiempo. Ya espero que todos estén suscritos y entonces el día domingo a las 8 de la mañana terminamos ahí lo que estaría faltando con respecto a los compuestos aromáticos, ¿ya? A todo lo que son los derivados del benceno y los sustituyentes. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Me he quedado sin voz, chicos. Mi garganta está seca. A pesar que hemos corrido. Eso que puso en X3 en 1 y no se pone primero el en por el que es abecedario, ¿no? Claro, siempre va a ser primero el en y luego va a ser el ino. Por eso es alquenino, ¿no? Siempre en y luego in, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, quedamos así, ¿ya? Nos vemos, cuídense. Chao, chao. Ya, muchas Hasta gracias. luego, mis gracias. Chao, chicos, chao, cuídense.